Eso, la batuta me gusta. Bueno, en las últimas semanas y sobre todo en los últimos días se ha ido acelerando ya el inicio de la campaña electoral alemana. Todavía no es el inicio oficial, pero bueno, ya se están anunciando, por ejemplo, en la última semana se han anunciado ya las candidaturas de algunos partidos políticos. En el caso del SPD, de los socialdemócratas, ya se ha confirmado a Olaf Scholz. También los verdes han ido un poco en esa línea, ¿no? Que ya se perfilaba la candidatura del vicecanciller y en el caso de Alternativa por Alemania, que es de los que más ruido está haciendo, pues se ha confirmado la candidatura de Alice Weidel. Como comentaba Pablo al comienzo, es la primera vez, por lo menos respecto a las elecciones de 2021 y las de 2017, las de 2013 no, la verdad es que no me acuerdo de, creo que iban, me parece que recordar que iba un candidato en aquella época o dos, pero bueno, es un poco la época inicial de AfD, ni siquiera obtuvo resultados, o sea, perdón, diputados, no llegó a obtener diputados. Entonces sería la primera vez respecto a las anteriores elecciones que van con una candidata. Hasta ahora solían ir pues dos figuras, un hombre y una mujer, que esto por cierto no es cosa de Alternativa por Alemania, esto es algo que ya desde hace años hacen otros partidos, caso de los Verdes, por ejemplo, caso de los de Die Linke, la antigua Die Linke también presentaba y hasta ahora pues ha mantenido un poco esa línea. Los Verdes, curiosamente, este año tampoco han optado por presentar una candidatura, digamos, bicéfala. Han optado pues, por Habeck, nada más. Que esto tiene su razón de ser. Más allá de que no tengan muchas figuras que presentar, que o no estén quemadas o que sean conocidas por el público, ya en 2021 hubo una polémica interna, porque Habeck, él ya se veía en aquella época como candidato natural, ¿no? Y tenía apoyo por parte de las bases, del aparato del partido, pero el aparato del partido decidió que era una buena idea presentar a Annalena Baerbock. Habeck inicialmente pues se tragó su orgullo, podríamos decir, y no planteó mayor problema. Aparte en fin, de que no le hacía demasiada gracia, pues no planteó mayor problema. La idea de presentar a esta señora pues era un poco también por parte de sus partidarios dentro de los verdes, que no todo el aparato lo es, pues era darle también mayor luz a esta persona, ¿no? A Baerbock. La campaña de Baerbock no fue muy buena, entre cuestiones a citar, pues el tema del plagio de un libro que salió y Sí, bueno, pues sí, esto de le plagiar libros sí, no es sí, la sí, primera sí, vez sí. que se hace, pero bueno. Y luego, pues que la campaña no fue buena. Esta señora, o por lo menos su equipo de asesores, no supieron llevar aquello bien. El resultado de los verdes no fue malo en 2021, pero Habeck y su gente eran de la opinión de que habría sido mejor si hubiera ido él y si no hubiera ido en compañía de esta señora, sobre todo por la campaña Ujú. que esta señora Que hizo, ¿no? además, Pero parece lo que de era un la poco la idea, ¿no? De tenía que haber ido yo solo. sí, que además Barbo, que es la también está la polémica de su familiar nazi, ¿no? Si puedes contarla, que es gracioso, es gracioso. Teniendo en cuenta la situación, es, tragicómico realmente, pero bueno, a mí me hace gracia porque simplemente el delirio de algunos políticos directamente. Bueno, en este caso, Baerbock, en 2021, creo recordar que se publicó ese año, este libro. Era un libro un poco autobiográfico, una mezcla de autobiografía y de campaña política, ¿no? Y digo, no, pues habla un poco de todo realmente. Yo llegué a ojear un poco el libro, la verdad es que me pareció un pestiño, no lo voy a negar. Mm, Em, entonces yo no le hice demasiado caso a su autobiografía, que por otro lado pues me parecía demasiado bonita. Ella hablaba mucho en aquel momento de su abuelo. Hablaba mucho de su abuelo, que, en fin, no voy a entrar en detalles porque se nos va un poco la hora, pero realmente eso, que ella hablaba mucho de su abuelo. A mí me suena un poco en plan de, bueno, ¿qué película está montando, no? Em, el caso es que el año pasado, en algunos medios alemanes y también en el extranjero, creo recordar, no sé si tú lo recuerdas, Pablo, que incluso en ujú. Italia, no sé si era La República o algún periódico de estos lo sacó también. Em,
Salió a la luz que, bueno, pues que el abuelo de Baerbock, había alguien investigado los archivos, en este caso de la Wehrmacht, las fuerzas armadas, de Alemania en la época nazi. Y bueno, pues los archivos decían que el abuelo, Valdemar Baerbock, pues que era un nacionalsocialista comprometido. Aparentemente no militaba en el partido nazi, pero por lo visto era un nacionalsocialista. Y este tema, pues la verdad, en su día, pues sí tuvo mucho eco mediático. Me da la impresión de que en Alemania, fuera de ciertos círculos, no tuvo tanto eco, por lo menos porque lo que he hablado con algunos conocidos de allí, que no se habían enterado de esto en su momento, ¿no? Tampoco les sorprendió, porque además me decían que, bueno, que dónde estaba la historia, ¿no? Que eso, pues, no era tan raro realmente. Bueno, esa es un poco la anécdota de Baerbock, ¿no? Que esa Ujú. parte, pues, no la contaba en el libro y, bueno, contaba más bien otras cosas que no parecían ir en esa dirección. Baerbock en su día se contactó, por lo menos lo que recuerdo haber visto en algún medio alemán, que habían llegado a contactar con el equipo de Baerbock, pero no hicieron comentarios al respecto, ¿no? Mm, ¿Qué van a decir? También te digo. Bueno, muchas gracias a TIC por esas 5 suscripciones de regalo, que ya hemos llegado al objetivo 700, o sea que muchísimas gracias, TIC, nuevamente por apoyar tanto al canal. Nada, bueno, sobre AFD, a lo mejor quieres hacer, como hicimos, ¿te acuerdas con Austria y con FPO? ¿Quieres hacer a lo mejor como una explicación de cómo es Alternativa por Alemania, qué ideología persigue, a lo mejor lo puedes contraponer, pues bueno, comparándolo con Vox, con Fratelli d'Italia de Meloni, así para que la gente entienda un poco de cómo es Alternativa por Alemania, y luego si quieres hablamos más de encuestas y cómo vemos el panorama de las elecciones. Sí. Alternativa por Alemania es un partido que nace en 2013, aludía antes a las elecciones de 2013. No solo son las primeras a las que se presenta, sino que es que además ese año fue cuando se constituyó. Es un partido que en aquel contexto nace pues de el malestar entre lo que era la derecha sociológica alemana, una parte de la derecha sociológica alemana, con las políticas de Merkel. Dentro de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, también había cierto malestar en algunos sectores, no compartían la política que seguía Merkel, que de hecho esto contrastaba pues con los buenos resultados electorales que en apariencia sacaba, ¿no? Y sin embargo, pues había algunos sectores, entonces parecía sectores minoritarios, que no coincidían y que con el paso del tiempo fueron incrementando su distanciamiento con Merkel, ¿no? Bueno, pues este partido se constituye por diversos sectores, podríamos decir. No es un sector concreto, ¿no? Aquello pues fue como una casa grande, ¿no? En la que, bueno, pues se daba acogida a gente procedente de diversos ámbitos políticos o sociológicos desde la derecha. Y Alternativa por Alemania es un partido que ha acabado variando mucho en todos los aspectos, diría yo, desde 2013 hasta la fecha. Tanto lo que es el aparato, las figuras principales del partido. De hecho, hubo fundadores y algunas caras conocidas que se acabaron yendo. ¿Eh? Que esto, pues bueno, es un proceso análogo a lo que ocurre en otros partidos parecidos, ¿no? En otros países europeos. Gente que se une y que, bueno, que los primeros 2, 3 años, pues que son los rostros conocidos, que digamos, no es que dejen de estar de acuerdo, sino que realmente el partido son ellos, ¿no? Pero bueno, digamos que una vez que estas formaciones crecen, van ampliando base, van ampliando votos, pues al final entra más gente, se mueven en otros ámbitos y bueno, a la hora, digamos, de reconfigurarse, mm, pues esto suele, digamos, conllevar, paradójicamente, que la gente de sus inicios, fundadores, etcétera, etcétera, pues acaben saliendo, ¿no? Caso de AfD es el que ha pasado, por ejemplo. Alice Weidel, que es la candidata actual, sin embargo, lleva bastantes años. No es ni mucho menos una figura reciente, ni tampoco es la primera vez que va como candidata. En las elecciones de 2010 de 2021, y si no recuerdo mal, también las de 2017, ella era la otra candidata que iba acompañada. Em, ya en las de 2021, digamos que tuvo un perfil bastante fuerte dentro de las filas del partido y de lo que era la propia candidatura. Ya en este caso, pues bueno, va
Bueno, va de candidata única, qué decir. En cuanto a aspectos ideológicos, bueno, es un partido que congrega desde sectores más bien nacional conservadores y neoliberales a sectores pues que se les ha acusado bueno, de estar cercanos a posturas neonazis. O sea, es un partido, podríamos decir, ideológicamente diverso, porque ya digo que desde nacionalconservadores o neoliberales a filo neonazis, la verdad, hay bastante recorrido, pienso yo. Sin embargo, pues bueno, podríamos definirlo como un espacio de la derecha alemana que no es la CDU, ¿no? Bueno, pues ese espacio, digamos, que ha logrado además capitanear con éxito, porque ha habido otros partidos en el pasado, desde, bueno, pues desde 1949, caso de Alemania Occidental, y desde 1990, caso de la Alemania reunificada. Ha habido otras opciones de derechas en Alemania, a la derecha. Normalmente solían estar a la derecha de la CDU, alguna también a lo mejor a la izquierda, ¿no? De centro derecha, y no siempre, bueno, pues hasta ahora normalmente no solían tener éxito. Y si tenían éxito era una cosa coyuntural en una región o en unas elecciones europeas, pero luego no solía, digamos, consolidarse. Caso, por ejemplo, al que a lo mejor lo conozca, el caso de los republicanos, vamos, los republicanos, republicana en alemán, que en los años finales de los 80, principios de los 90 tuvieron cierto eco, ¿no? Bueno, pues Alternativa por Alemania es eso, un gran espacio de la derecha alternativa, como se autodenominan ellos, ¿no? En el que, bueno, pues entra también voto de desencanto con la CDU, que esto pues sigue todavía, sobre todo con el candidato que llevan ahora, Merz, que no es una figura excesivamente popular dentro de, no digo en general, digo en el caso de la CDU alemana, de los demócratas cristianos. No es una figura especialmente popular, ni tampoco tiene, vamos, no destaca por tener un carisma como han podido tener otras figuras de la CDU, ¿no? Desde luego no me refiero a Merkel, que tampoco destaca precisamente por tener un carisma, por ejemplo, como pudiera ser el caso de Helmut Kohl, los años 80-90, ¿no? O de retórica, por ejemplo. Y a día de hoy, pues Alternativa por Alemania ya no es solo un partido a la derecha de la CDU, sino que ahora mismo, en el contexto de la coyuntura electoral, es uno de los principales partidos del arco parlamentario alemán y bueno, del espectro político alemán. Ujú. Em, las encuestas ahora mismo, bueno, gracias a Guillem por la suscripción. Ahora mismo las encuestas sitúan a Tirante por Alemania en segundo lugar. Está lejos, yo creo que está lejos de llegar al primer puesto, porque no me acuerdo cómo está la CDU, pero que decir que está. Creo que el Alternativa por Alemania está en un 16-18% ahora mismo de voto, que es bastante, teniendo en cuenta que es una subida considerable respecto a las anteriores elecciones, que creo que tuvieron un 10 o un 11, no sé si llegaron a tener. Es 10 o un 11, no recuerdo, pero bueno, que estamos diciendo que casi doblan resultados, ¿no? Y seguramente tengan un apretón final por cómo está siendo la dinámica, puede que tengan un apretón final para en las últimas semanas de campaña, ¿no? Lo hablo de esa cuestión porque, bueno, porque parece que el líder el jefe de X o de Twitter, Elon Musk, pues bueno, pues parece que parece no, está apoyando a Alternativa por Alemania, puso un tuit en su momento diciendo que era la única que podía salvar el país y pues le hizo una entrevista hace poco a Alice Weidel, que bueno, que es donde dijo la famosa frase que Hitler no era de derechas, era comunista o socialista, no sé si no, comunista dijo, ¿no? Era el término, sí, dijo socialista, pero era una mezcla de socialista comunista, lo que ella vino a decir. Ujú. Era, no, ella lo que quiso decir es que era socialista de los comunistas, o sea, que no era socialista tipo PSOE, tipo SPD. Ella hacía alusión a lo de socialista por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Es un poco Ujú, el juego que ella quería hacer. Porque es verdad que en Alemania socialista no es comunista y además se entiende, se da por hecho que es una cosa pues más moderada que los comunistas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya fue un poco en ese sentido, mm. más allá Y bueno, de la ocurrencia ujú. que tuvo.
bueno, que ahora mismo, de hecho, digamos, las autoridades de Bruselas y autoridades, bueno, de dos Estados miembros están, digamos, que bastante preocupadas por la injerencia que pueda haber de Musk y la de Twitter y otros, digamos, de ese entorno para poder beneficiar a Alternativa por Alemania en estas elecciones, ¿no? Y ya, de hecho, pues bueno, básicamente se quiere legislar contra la posibilidad de que haya esa injerencia, ¿no? Porque, bueno, digamos que Alternativa por Alemania, pues es bastante complicado realmente que pueda, aunque consiga llegar en primera posición, que yo lo veo, yo lo dudo, porque yo creo que ganará la CDU las elecciones, es muy difícil que gobierne. Porque no tendría, digamos, socios con los que gobernar, porque la CDU en ningún caso, yo creo, se alinearía con Alternativa por Alemania siendo primera y ya yo creo que de hecho siendo segunda no, yo creo que el escenario más posible es una gran coalición, incluso con la posibilidad de que los verdes, o sea, coalición es CDU más SPD, es decir, los socialdemócratas de Scholz, y si no les da, que yo creo que no les puede, que igual no les da para sumar, que se una a los verdes en esa coalición Kenia, que se llama, pero en un caso Alternativa por Alemania no creo que tenga posibilidades reales de poder llegar al poder, ¿no? Lo que pasa es que ya es una noticia muy importante que puedan incluso pasar la barrera del 20% de los votos, porque eso ya quiere decir que no solamente es un partido que evidentemente, tiene mucho poder en la Alemania del Este, oriental, sino que ha crecido bastante en el occidental, ¿no? En detrimento de otras opciones de partido. No sé tú qué opinas de esto. ¿No? Tú tampoco ves, ¿no? Ese escenario de que puedan entrar en ningún gobierno, incluso. Yo a priori no considero viable esa posibilidad, a priori, pero últimamente me estoy abriendo a considerarla, ¿Sí? porque el tema de Elon Musk no... Hay cosas que he visto que no las había visto antes, eso para empezar. Por ejemplo, pues sí, sí, el tema de las reacciones que ha habido contra Musk, ¿no? Eso lo esperable. Pero digamos que eso que ha ocurrido, que hace años eso era impensable y que este señor ya está, digamos, mm, por así decirlo, preparando el terreno, normalizando a esta gente. Y yo creo que le está dando un poco el mensaje a los demócratas cristianos, que ya veremos lo que ellos hacen o dejan de hacer, porque por el hecho de que lo diga Musk, pues no tiene por qué ser, pero que desde Estados Unidos, porque aquí es donde quiero hacer énfasis, no es solo Musk, no creo que sea solo Musk el que está, o sea, él está haciendo el numerito, él está haciendo, digamos, el material, está materializando esto, pero detrás de él o en otros ámbitos habrá otra gente que probablemente no vea con malos ojos esto. Y ya digo que a priori no veo que sea posible que gobiernen, y en este caso entiendo que si gobiernan es con otra gente, pero tampoco me cierro del todo al 100% porque eso, ya digo que desde Estados Unidos veo señales y en Alemania puede que en algunos sectores, pienso yo en sectores económicos, igual no ven del todo mal esto. Aunque también hay otra cuestión a señalar. En muchas ocasiones no es ni siquiera una cuestión de si gobiernan o no gobiernan, sino la influencia que acaban teniendo. Y si la CDU o el SPD acaban mm, copiándole la política, podríamos decirlo así, ¿no? O haciendo determinadas políticas más pensando en contrarrestar Alternativa por Alemania, al final dices, bueno, no están gobernando, pero ya están influyendo. De hecho, ya están influyendo. Si es que eso ya lo están consiguiendo. No ha habido elecciones todavía y ya están influyendo. Ya están, digamos, teniendo un papel bastante superior a lo que habían tenido en otras campañas electorales, en otros contextos políticos en estos últimos 10 años. Alternativa para Alemania, pues básicamente había sido ninguneado, ignorado, no se les tenía en cuenta. Y ahora, pues, por distintas razones, entre otras las que has apuntado tú, las que he planteado yo antes, pero también porque se están dando cuenta de que, bueno, de que ignorar, no tanto no hacerle caso a Alternativa por Alemania, sino ignorar el origen de por qué se vota este partido y hacer como que eso, pues que no se debe caer en eso. Pues hay gente que se está dando cuenta de que eso es un error, que si hay votantes, digamos, de la CDU, de los demócratas cristianos, que se van,
se irá por algo, y si se van por algo, pues habrá que dar alguna solución a eso para evitar que salgan, ¿no? El tema, por ejemplo, de la inmigración, pues el SPD ya ha dado algunas señales en ese sentido, que ya veremos hasta qué punto llegará eso en el futuro, porque ya en el plazo que les queda no concibo que eso vaya a materializarse en serio. El tema de Rusia y del Nord Stream, porque Alternativa por Alemania no es un partido prorruso. De hecho, Biden, a mi modo de ver, es bastante más cercana a los postulados que hay en Estados Unidos y entre los liberales conservadores occidentales que a los postulados de Putin. Lo que pasa es que esta señora pues considera que, oye, que si Alemania tiene que obtener materias primas de Rusia, que lo hace, y si Polonia no está de acuerdo, pues se fastidian. O sea, eso no es ser prorruso. A eso ha jugado Alemania desde hace décadas. Cuando digo décadas no es Helmut Kohl. El Tratado de Rapallo de principios de los años 20 entre la Alemania de Weimar y la Rusia soviética, en esencia, es algo parecido. Y digo aquello porque la República de Weimar acababa de ahogar en sangre la revolución espartaquista en Alemania y bueno, no tuvo demasiado problema en pactar con la Rusia bolchevique. También la Rusia bolchevique no tuvo demasiado problema en pactar con la Alemania de Weimar, ¿no? O sea, que realmente hay una tradición y viene de antes también, sí. No me voy a poner ahora tendríamos que dedicar un directo a eso exclusivamente, pero que realmente hay una tradición y Biden ya ha ido un poco en esa línea. Ha dicho Mm. que ella, por ejemplo, que el Nord Stream 2, si llegan al gobierno, que si ella tiene capacidad de poder de decisión, quiero decir, reapertura del Nord Stream inmediata. Pero esto pienso yo que no es solo, digamos, materia exclusiva de Alternativa por Alemania, ni es política exclusiva de Alternativa por Alemania. Lo que pasa es que, bueno, de los grandes partidos, el resto han hecho, pues como que esto no existe, ¿no? Esa posibilidad no existe, no se habla de eso. En consecuencia, como con otros tantos temas, se lo dejan a Alternativa por Alemania. Bueno, pues esta señora, pumba, la primera, ha sacado ya el tema la primera y quién sabe si a lo mejor detrás no vendrán otros por intentar que no se quede ella, es digamos, ese tema en exclusiva porque a fin de cuentas, y yo pienso que esto antes o después acabará saliendo, tienen que tratar ese tema, ¿no? No pueden dejar como que eso no ha ocurrido y Rusia no existe, que es un poco la política que ha imperado ahora con los verdes, ¿no? Bueno, con los verdes, con los liberales y con los socialdemócratas también, pero quiero decir bajo la égida de los verdes. Pero la CDU y los socialdemócratas, yo pienso que a corto o medio plazo no van por ahí y además que en algún momento tendrán que afrontarlo, aunque solo sea para liquidar las cuestiones pendientes. No digo yo que vayan a relanzar otra vez las relaciones con Rusia, pero hacer como que eso no existe y aquí no ha pasado nada, tampoco es realista. Mm. Bueno, es que al final la categoría de prorruso se da a cualquiera, digamos, que no siga las políticas de, o que no, digamos, esté de acuerdo con las políticas de la OTAN, la Unión Europea hacia Rusia, ¿no? Porque yo creo que la etiqueta ya prorruso es simplemente un objeto de señalar negativamente o despectivamente al otro, ¿no? Quiere decir que todo lo que digamos que no sea, pues bueno, pues eso, como seguir ese tipo, esa política, pues ya es considerado prorruso, ¿no?